¿Estás vivo o muerto? Por Mark Twain. Estaba pasando el mes de marzo de 1892 en Menton, un pueblecito de la Riviera. En este apartado lugar uno puede disfrutar de forma reservada de las mismas ventajas que ofrecen Montecarlo y Niza, a pocas millas de aquí, de manera más pública. Es decir, se puede gozar del sol a raudales, el aire balsámico y el brillante mar azul sin la desagradable algarabía y alboroto, ni los atavíos de la presunción humana. Mentone es un rincón tranquilo, silencioso, sosegado, sin pretensiones. Los ricos y los ostentosos no vienen por aquí. Por regla general, claro, de vez en cuando también llega alguno. Y recientemente he trabado relación con uno de ellos. Para no revelar su personalidad aún de modo parcial, me referiré a él como Smith. Cierto día en el hotel de Janglé, durante el segundo desayuno, Smith exclamó: «Deprisa. Fíjese en el hombre que sale por la puerta del comedor. Obsérvele detenidamente». «¿Por qué? ¿Sabe quién es?» «Sí, llegó aquí pocos días antes que usted. Según dicen, se trata de un fabricante de sedas de Lyon, retirado y muy rico. E imagino que está solo en el mundo porque siempre tiene un aspecto triste y soñador, y no habla con nadie. Se llama Théophile Magnan». Supuse que Smith procedería a justificar el gran interés que había mostrado por Monsieur Magnan, pero en lugar de hacerlo se abismó en sus pensamientos, alejándose de mí y del resto del mundo durante unos minutos. De vez en cuando se pasaba los dedos por el sedoso cabello blanco como si quisiera ayudar a sus pensamientos, y mientras tanto dejó que se le enfriara el desayuno. Al fin dijo: «No, se ha esfumado. Me es imposible recordarlo». «¿A qué se refiere?» «Oh, a un hermoso cuento de Hans Christian Andersen, pero no lo recuerdo bien. Dice así, más o menos: un niño tiene un pájaro enjaulado al que ama, pero al que descuida negligentemente. El pájaro entona su canción que nadie escucha y a la que nadie presta atención, pero con el transcurso del tiempo el hambre y la sed acucian a la criatura, y su canto se torna quejumbroso y débil hasta que al fin cesa. El pájaro muere. El niño acude entonces y su corazón se desgarra por el remordimiento. Luego, entre amargas lágrimas y lamentos, llama a sus amigos, y juntos entierran al pájaro con refinada pompa y un tierno penar, sin saber, pobrecillos, que no son solo los niños los que hacen que los poetas mueran de hambre, y que luego se gasten en sus funerales y monumentos cantidades que habrían bastado para que vivieran con desahogo y comodidad ahora. Pero aquí nos vimos interrumpidos. Serían las 10 de la noche cuando volví a encontrarme con Smith, que me invitó a su salón privado a fumar y a beber whisky escocés caliente. La estancia era acogedora, con sus cómodas butacas, sus alegres lámparas y su agradable hogar, donde ardía leña de olivo bien seca. Para que todo resultara perfecto, se oía a lo lejos el bramar amortiguado del oleaje. Después del segundo vaso de whisky y de una charla placentera y relajada, Smith dijo: «Ahora que estamos debidamente entonados, voy a contarle una historia curiosa que estoy seguro va a interesarle. Durante muchos años se ha mantenido en secreto, un secreto que he compartido con otros 3 hombres, pero hoy me dispongo a desvelar el misterio. ¿Está usted cómodo?» «Completamente. Adelante». Y esto es lo que me contó Smith. Hace muchísimos años yo era un joven artista, de hecho muy joven, que vagaba de aldea en aldea por toda la campiña de Francia pintando bocetos aquí y allá, hasta que acabé uniéndome a una pareja de simpáticos muchachos franceses que llevaban el mismo género de vida que yo. Éramos tan felices como pobres, o tan pobres como felices, como usted prefiera. Mis amigos se llamaban Claude Frère y Carl Boulanger, dos tipos queridos y entrañables, los espíritus más luminosos que jamás se burlaron de la miseria y que disfrutaban notablemente de cuanto les deparara la vida. Al fin nuestro errar se interrumpió en un pueblecito bretón donde un pintor tan pobre como nosotros nos acogió y nos salvó literalmente de morir de hambre. François Millet. ¿Cómo? ¿El gran François Millet? ¿Gran? En aquel tiempo no era mucho más grande que nosotros. No gozaba de ninguna fama, ni siquiera en su pueblo. Y hasta tal punto llegaba su pobreza que sólo podía ofrecernos unos pocos nabos, e incluso a veces los nabos solían faltar. Los 4 nos convertimos pronto en amigos íntimos e inseparables. Pintábamos con afán y dedicación, acumulando cada vez más y más material, pero difícilmente vendíamos algo. Pasamos juntos momentos maravillosos, pero, oh Dios, cuántas horas de amargura vivimos también. Transcurrieron así poco más de 2 años, hasta que un día Claude dijo: «Muchachos, esto se acaba. Es que no os dais cuenta. Es el fin.
La gente se ha hartado y en el pueblo se ha formado una liga contra nosotros. Vengo de allá y puedo aseguraros que es cierto cuanto os digo. Se niegan a fiarnos un solo céntimo más mientras no hayamos saldado todas las cuentas pendientes. Un escalofrío nos recorrió el cuerpo. Nuestros rostros palidecieron por la angustia. Comprendimos que nuestra situación era desesperada. Siguió un largo silencio. Finalmente Millet dijo con un suspiro: No se me ocurre ninguna idea. Nada. Pensad algo, muchachos. Nadie respondió, a menos que pueda llamarse respuesta a un lúgubre silencio. Karl se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro nerviosamente. Luego dijo: Es una vergüenza. Mirad esos lienzos. Montones y más montones de cuadros tan buenos como los mejores que se pintan en Europa. Como los mejores, sí. Y muchos forasteros que han pasado por aquí así lo han afirmado. Prácticamente. Pero no han comprado, respondió Millet. No importa, lo han afirmado. Y además es verdad. Mira tu Angelus. ¿Quién se atrevería a decir: Bah, Karl, mi Angelus, me daban 5 francos por él? ¿Cuándo? ¿Quién te los daba? ¿Dónde está? ¿Por qué no los aceptaste? Caramba, no habléis todos a la vez. Creí que iba a darme más, estaba convencido. Lo parecía, así que le pedí 8. Bueno, ¿y qué pasó? Dijo que volvería. Rayos y truenos, pero François. Lo sé, fue una equivocación. Me comporté como un estúpido. Muchachos, lo hice con la mejor intención, debéis creerme. Naturalmente, François, lo sabemos, bendito seas, pero no vuelvas a cometer una estupidez así. ¿Yo? Ojalá viniese alguien y me ofreciera una col a cambio del Angelus, y vais a ver. Una col. No hables de coles. Se me hace la boca agua. Pon ejemplos menos tentadores. Muchachos, dijo Karl, ¿creéis realmente que estos cuadros carecen de mérito? Vamos, contestadme. No. ¿Pensáis entonces que son de un gran mérito? Vamos, contestadme. Sí. De tan grande y elevado mérito que, si estuvieran firmados por un hombre ilustre, se venderían a precios fabulosos, ¿no es cierto? Totalmente, nadie lo duda. Pero no estoy de broma. ¿Verdad que es así? Pues claro que sí, y nosotros tampoco bromeamos, pero, pues en este caso, muchachos, haremos que los firme un nombre ilustre. La animada conversación se interrumpió de golpe. Todos los rostros se volvieron inquisitivamente hacia Karl. ¿Qué especie de acertijo era aquel? ¿Dónde podía tomarse en préstamo un nombre ilustre? ¿Y quién podría prestarse a ello? Karl se sentó y continuó. Lo que voy a proponeros va totalmente en serio. Creo que es el único modo de salvarnos del hospicio y también creo que es un método completamente seguro. Mi idea se basa en infinidad de hechos bien documentados de la historia humana. Estoy convencido de que con mi proyecto nos haremos ricos. ¿Ricos? ¿Te has vuelto loco? No, nada de eso. Sí, sin duda te has vuelto loco. ¿Qué entiendes por ricos? 100.000 francos por cuadro. Te has vuelto loco, lo sabía. Sí, has perdido el juicio, Karl. Has sufrido demasiadas privaciones y... Karl, lo mejor que puedes hacer es tomarte una pastilla y guardar cama. Primero ponedle una venda, vendadle la cabeza y luego... No, vendadle los talones. Durante semanas se le ha estado embotando el cerebro, ya me había dado cuenta. Callaos, dijo Millet con vehemente severidad. Dejemos al muchacho que se explique. Vamos, cuéntanos tu plan, Karl. ¿De qué se trata? Pues bien, a modo de preámbulo, fijaos en un hecho que se ha repetido a lo largo de la historia humana, que el mérito de muchos grandes artistas no ha sido reconocido hasta después de que hayan sufrido penurias hasta morir de hambre. Esto ha ocurrido con tanta frecuencia que me atrevería a fundamentar una teoría al respecto, que el mérito de todo gran artista desconocido y menospreciado debe ser y será reconocido, y sus cuadros pagados a precios fabulosos después de su muerte. Mi plan es el siguiente. Lo echaremos a suertes y uno de nosotros debe morir. Sus palabras fueron pronunciadas de forma tan tranquila e inesperada que casi nos olvidamos de sobresaltarnos. Siguió una nueva y desaforada avalancha de consejos médicos para intentar sanar el cerebro de Karl, pero éste esperó permanentemente a que se calmara la hilaridad general y después prosiguió con su plan. Sí, uno de nosotros debe morir para salvar a los demás, y así mismo. Lo echamos a suertes. El elegido se convertirá en un artista ilustre y todos nosotros seremos ricos. Callaos. Vamos, guardad silencio. No me interrumpáis. Os contaré lo que he pensado. Mi idea es esta. Durante los próximos 3 meses, el elegido para morir pintará sin descanso.
Aumentará su catálogo todo cuanto pueda. No cuadros, no. Bocetos inacabados, estudios, fragmentos de estudios, esbozos, una docena de pinceladas y ya está. Nada serio, claro, pero que tenga su sello personal. Deberá producir 50 obras diarias y cada una deberá contener alguna peculiaridad o manierismo que hagan reconocible su autoría. Esas cosas son las que venden, ya lo sabéis, y por las que los museos pagan cantidades fabulosas para incluirlas en sus colecciones después de que el genio haya desaparecido. Tendremos a punto una tonelada de ellas. ¡Una tonelada! Y durante todo ese tiempo el resto de nosotros se encargará de apoyar y divulgar la obra del moribundo, con vistas a París y los marchantes de arte, preparando el camino para la inminente muerte del maestro. ¿Entendéis? Y cuando las expectativas estén en su punto álgido, divulgamos la noticia de su muerte y se hace un funeral por todo lo alto. ¿Captáis la idea? No, al menos no del todo. ¿No lo entendéis? El elegido no morirá realmente, cambiará de nombre y desaparecerá. Enterraremos un muñeco y lloraremos sobre él y todo el mundo con nosotros, y entonces... Pero no pudo terminar. Todos rompimos en una atronadora salva de hurras y vítores, y saltamos y brincamos por la habitación, y nos abrazamos en grandes arrebatos de gratitud y alegría. Hablamos durante horas sobre el gran proyecto sin ni siquiera sentir el hambre, y por fin, cuando todos los detalles se hubieron arreglado satisfactoriamente, echamos a suertes quién debía morir. Como llamábamos aquello, y salió elegido Millet. Luego empezamos a reunir aquellos objetos de los que uno nunca se separa hasta que se ponen en la balanza frente a futuras riquezas, pequeñas baratijas de recuerdo y cosas así, y los empeñamos por una cantidad que bastó para proporcionarnos una frugal cena y desayuno de despedida, sobrándonos aún unos cuantos francos para el viaje y un montón de nabos y demás que permitirían a Millet vivir durante unos días. A la mañana siguiente temprano, después del desayuno, los otros tres amigos partimos, a pie, naturalmente. Cada uno de nosotros llevaba una docena de pequeños cuadros de Millet con el objeto de venderlos. Karl debía dirigirse a París con la misión de labrarle a Millet la fama necesaria a la espera del gran día. Claude y yo debíamos separarnos y recorrer los caminos de Francia. Tal vez le sorprenderá a usted saber lo sencillo y cómodo que nos resultó todo. Yo anduve 2 días antes de comenzar con mi parte del plan. Entonces me puse a hacer un esbozo de una hermosa villa a las afueras de un pueblo grande, porque había visto a su propietario en una de las galerías de arriba. Bajó para echar un vistazo, tal como había esperado. Trabajé con rapidez a fin de despertar su interés. De vez en cuando el hombre lanzaba una pequeña exclamación mostrando su aprobación, hasta que poco después comenzó a hablar con entusiasmo, y al final dijo que yo era un maestro. Dejé mi pincel, tendí la mano hacia mi maletín, saqué unos cuantos cuadros de Millet y señalando la firma dije con orgullo: «Supongo que lo reconoce, ¿no?». «Pues bien, él fue quien me enseñó. Es lógico que conozca mi oficio». Mi interlocutor, denotando una culpable turbación, permaneció en silencio. Entonces añadí en tono afligido: «¿No querrá usted hacerme creer que no reconoce las iniciales de François Millet?». Evidentemente él no conocía aquella firma, pero por eso mismo se sintió el hombre más agradecido del mundo, al verse liberado con tanta facilidad de una situación tan incómoda. «No, pero bueno, pues claro que es un Millet. No sé cómo no me he dado cuenta antes. Por supuesto que lo reconozco». De inmediato quiso comprarlo, pero le dije que aunque yo no era rico, tampoco era tan pobre. Con todo, al final se lo vendí por 800 francos. ¡800 francos! Sí, Millet lo hubiera vendido por una chuleta de cordero. Pues bien, yo obtuve 800 francos por aquella minucia. Ojalá pudiese recuperarlo ahora por 80.000, pero aquellos tiempos ya pasaron. Hice una preciosa pintura de la casa de aquel hombre y pensé en vendérsela por 10 francos, pero aquella no hubiera sido lógico, siendo yo discípulo de tan gran genio, así que se la vendí por 100. Al punto mandé los 800 francos a Millet y me marché del pueblo al día siguiente. Pero ya no lo hice a pie, no, viajé en coche. Desde entonces he viajado siempre en coche. Vendí un cuadro diario y nunca traté de vender dos. Siempre decía a mi cliente: «Estoy cometiendo una estupidez vendiéndole un cuadro de François Millet. Ese hombre no va a vivir ni 3 meses y una vez muerto, sus cuadros no podrán comprarse a ningún precio». Procuraba hacer el mayor hincapié posible en ese pequeño detalle, preparando al mundo para el triste acontecimiento. Me atribuyo el mérito de nuestro plan de vender las telas. Fue idea mía. La propuse aquella última noche, mientras planificábamos nuestra campaña, y los tres convinimos en llevarla a la práctica antes de probar cualquier otra táctica. Nos dio a todos un resultado excelente. Yo caminé solo 2 días y Claude otros 2.
ya que teníamos miedo de que la fama de Millet se expandiera demasiado cerca de su pueblo, pero Karl, el muy bribón y desalmado, tan solo caminó media jornada y después ya viajó a cuerpo de rey. De vez en cuando visitábamos al director de algún periódico de provincias para que publicara una nota, no una reseña acerca del descubrimiento de un nuevo pintor, sino una que daba por sentado que todo el mundo conocía a François Millet, no una reseña que elogiara su obra, sino simplemente unas palabras sobre el estado de salud del maestro, a veces en un tono esperanzado, otras abatido, pero siempre teñido por el temor a la inminente de lo irremediable. No dejábamos nunca de subrayar estos párrafos, ni de enviarles los periódicos a quienes nos compraban los cuadros. Karl llegó pronto a París, donde realizó un trabajo realmente notable. Hizo amistad con varios corresponsales extranjeros y consiguió que las noticias del estado de salud de Millet se difundieran por Inglaterra y por todo el continente, por Estados Unidos y por doquier. Al cabo de 6 semanas de iniciada nuestra campaña, nos encontramos los tres en París, donde decidimos que era momento de parar y dejar de solicitarle a Millet nuevas telas. Habíamos obtenido ya tal repercusión, y el plan había fructificado tanto que sería un error no aprovechar la ocasión cuanto antes sin esperar más. Así pues, escribimos a Millet, pidiéndole que se metiera en cama y comenzara a consumirse rápidamente, ya que nos gustaría que muriera al cabo de 10 días, si podía estar listo en tan corto plazo. Entonces hicimos cuentas y descubrimos que entre los tres habíamos vendido 85 cuadros y estudios por un valor de 69.000 francos. Karl había realizado la última más brillante de todas las ventas. Consiguió colocar el Angelus por 2.200 francos. ¿Cómo lo ensalzamos? No podíamos ni imaginar que muy pronto Francia lucharía por poseerlo y que un extranjero se haría con él por 550.000 francos en efectivo. Aquella noche celebramos una cena de despedida rociada con champán y al día siguiente Claude y yo partimos hacia el pueblo donde agonizaba Millet, a fin de cuidarle en sus últimos días y mantener a los entrometidos alejados de la casa. A diario enviábamos boletines a Karl, que se había quedado en París, encargado de que estos fueran publicados en los periódicos de varios continentes para informar a un mundo que aguardaba expectante. Al fin se produjo el triste acontecimiento, y Karl llegó con el tiempo justo para ayudar en los últimos rituales funerarios. Tal vez recuerde usted el gran funeral y la conmoción que causó en todos el planeta, y que a él acudieron personajes ilustres de los dos mundos para dar testimonios de su dolor. Nosotros cuatro, aún inseparables, portamos el féretro sobre nuestros hombros y no permitimos que nadie nos ayudara. Era necesario hacerlo así, porque la caja no contenía más que una figura de cera, y otros portadores habrían reparado en lo poco que pesaba. Si los mismos cuatro amigos que habíamos compartido afectuosamente tantas privaciones en aquella época ya pasada para siempre, portábamos el féretro. ¿Qué cuatro? Pues nosotros cuatro, porque Millet ayudaba a llevar su propio féretro, disfrazado, naturalmente. Se hizo pasar por un familiar, un pariente lejano. Asombroso. Pero cierto, todo completamente cierto. En fin, recordará cómo aumentaron de valor los cuadros. ¿Dinero? No sabíamos qué hacer con tanto dinero. Hay un hombre en París que tiene 70 cuadros de Millet. Nos pagó 2 millones de francos por ellos. Y en cuanto a los innumerables bocetos y estudios que Millet produjo a expuertas mientras nosotros viajábamos por toda Francia, no quiera usted saber a qué precio los vendemos hoy día. Es decir, cuánto permitimos dejar escapar alguno. La historia es extraordinaria, realmente extraordinaria. Sí, no puede calificarse de otro modo. ¿Y qué se hizo de Millet? ¿Sabe guardar un secreto? Sí. ¿Recuerda al hombre que le señalé esta mañana en el comedor? Él era François Millet. ¡Santo Dios! Sí, por una vez no se dejó morir de hambre. A un genio, para que el dinero que le correspondía fuese a parar a bolsillos ajenos. No se permitió que el corazón de esta ave canora se consumiera en cantos que no eran escuchados, para ser pagado luego con la fría pompa de un gran funeral. Nosotros nos encargamos de que eso no sucediera. Mark Twain, 1893.